Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición nuevamente el poder considerarnos en oración y sobre todo llegar a sus hogares a través de este medio y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todos nuestros hermanos de nuestra iglesia y quienes nos ven puedan estar bien de salud. Oramos para que el Señor nos guarde en su poderosa mano y sobre todo, si en algún momento llegásemos a resultar enfermos por este virus, nos dé la sabiduría y nos dé la paciencia y ponga los medios necesarios para poder atendernos. Hoy, 18 de junio, es un día de oración para nosotros, jueves de oración, y queremos tener un motivo por el cual podemos orar. Invitamos a todos ustedes, si tienen motivos, lo puedan mandar por los grupos de WhatsApp o a través de este medio para considerarlos los unos a los otros, dado que nuestras hermanas se reúnen cierto día de la semana, los varones también, los jóvenes, y entonces podemos estar intercalando las ideas y las peticiones que tengamos, las necesidades que tengamos de oración. Oremos por nuestros hermanos que nos han manifestado estar enfermos, que el Señor les ayude grandemente y les cuide, fortalezca sus cuerpos. Hoy entonces quiero que tengamos una palabra de oración para luego meditar en la palabra de Dios. Dios eterno, te damos muchísimas gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu bondad y por ese gran amor que tú nos tienes, oh Dios. Nos ponemos en tus manos, rogándote que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Le he titulado a esta meditación, a este pequeño sermón, La perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Y tal vez nos pudiéramos preguntar cómo saber, cómo encontrar esa perfecta voluntad de Dios que dirija nuestras vidas o nos dirija a hacer las cosas que nosotros creemos que debemos hacer. Todos los creyentes en algún momento de nuestra vida le hemos orado al Señor para que Él nos dirija en alguna decisión que tengamos que tomar. En otras palabras, que nos muestre su voluntad a lo que deseamos hacer o lo que deseamos que Él haga en nuestra vida. A veces le pedimos al Señor que Él nos dirija en una decisión personal, de cualquier índole, o puede ser alguna decisión familiar. Tal vez puede ser el hecho de la búsqueda de un trabajo, cuando no lo hay. O tal vez puede ser el hecho de la búsqueda de una escuela para que nuestros hijos puedan cursar su ciclo escolar. A veces queremos que nuestros hijos estén en cierto lugar y queremos que Dios apremie eso que nosotros deseamos. Y no dudo que nosotros tengamos que proyectar y que tengamos que hacer planes y ponerlos en las manos de Dios, es bueno. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios tenemos que estar conscientes que Dios puede mostrarnos completamente lo contrario. A veces puede ser el hecho de buscar un espacio en alguna colonia, en algún vecindario para a dónde vivir, dónde alojarnos. O tal vez si pensáramos en los jóvenes, ellos quisieran pedirle al Señor sobre la chica o el chico con cuya persona compartirán el resto de sus vidas. O la pregunta coloquial, ¿con quién me voy a casar? Y no son ideas, pudiéramos decir que son mal pensadas o son ideas vagas. No, son ideas que realmente nos planteamos y son peticiones y son decisiones que los seres humanos tenemos que tomar. Y tenemos que ir a Dios y a veces venimos a Dios y le pedimos a Dios eso. Puede ser también que pidamos de carácter, o busquemos la voluntad de Dios sobre alguna decisión de carácter espiritual, particularmente cuando tiene que ver con el desarrollo de ministerios.
Pero en realidad, ¿qué es lo que deseamos que Dios haga cuando pedimos su voluntad? ¿Qué es lo que deseamos que Dios haga en nosotros? En realidad, ¿queremos que Dios se muestre a nuestra vida como Él desea? ¿O deseamos que Dios se muestre como nosotros quisiéramos que se mostrara? Por ejemplo, se me viene a la mente pensar por un momento si buscamos un trabajo. Le pedimos a Dios por un trabajo y eso es correcto. Tenemos que venir a la fuente de quien es nuestro dueño, el dueño de nuestra vida. Pero queremos un trabajo con una buena paga y eso no está mal, definitivamente. Y no solamente quisiéramos un trabajo con una buena paga, quisiéramos un trabajo cuya distancia no nos implicara mucho movimiento, dado que el traslado en la ciudad es demasiado y se pierde mucho tiempo. Tampoco está mal pensar así. Pero ¿qué si Dios nos diera un trabajo y no nos los diera con la paga que nosotros pensamos? Y no nos los diera en el lugar que nosotros deseamos. Si cuando buscamos la voluntad de Dios tuviéramos en mente eso, que Dios puede respondernos de una u otra manera y puede darnos lo que Él desea para bien de nuestra vida, y que nosotros estemos conscientes que si le hemos pedido a Dios y Él nos los da, entonces no tendríamos por qué decir que no es la voluntad de Dios cuando no es de nuestro agrado alguna cosa. Pero nos encontramos ante la disyuntiva de cómo poder discernir que realmente es la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, cómo saber exactamente que es Dios el que está detrás de lo que nos está pasando o de lo que ha venido a nuestra vida. En realidad nos enfrentamos a una pregunta muy complicada. Y yo diría una pregunta muy difícil, porque cada persona es única. Y la respuesta de Dios va a ser única para cada persona. La forma en la que Dios va a responder va a ser única para cada uno de los seres humanos y para cada uno de sus hijos que lo buscan. Cuando hablamos de los creyentes, no hay una respuesta que yo tuviera puntual que les dijera paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y Dios le va a mostrar y lo que Dios le indique eso es lo que deben hacer. No hay algo así como esto. Hay un ejemplo muy claro y sumamente importante en la Biblia que a mí me ha cautivado, como muchos otros ejemplos en la Escritura que a veces nos llaman poderosamente la atención. Pero en este caso se refiere al rey David. Cuando el capítulo 5, versículo 17 al 25 del primer libro de Samuel, dice que David, segundo libro de Samuel, perdón, dice que David va a ascender al trono y va a ser rey. Lo entronizan las tribus de Israel. Y no faltaron los enemigos que se hicieron presente inmediatamente, que le declararon la guerra, y en este caso los filisteos. Y David hace algo propio, hace algo extraordinario, porque la Biblia dice que él buscó a Dios. El versículo 19 de ese capítulo dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. He aquí, encontramos a David clamándole a Dios, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios que le dirigiera para saber qué iba a hacer. Él pudo haberlo hecho, era el rey. David sabía de estrategias de guerra seguramente, como él lo denota, lo dice la palabra del Señor. Pero Dios le responde a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Lo extraordinario aquí es que él busca a Dios.
busca a Dios. Y me gustaría que fueran a su Biblia y buscaran conmigo ese capítulo. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Ustedes podrán notar allí el versículo 19, que la palabra de Dios dice que consultó David a Jehová diciendo. Dos cosas son importantes allí: la oración y la palabra de Dios que va a contestar. Porque Dios contestó. David lo que le estaba pidiendo era: Señor, ¿puedo ir? ¿Debo ir? Y Dios le contestó. Y posteriormente, en ese mismo capítulo, los versículos que siguen, vuelve otra vez a haber diferencias. Los filisteos quieren nuevamente atacar a David. Y nuevamente David consulta a Dios, u ora a Dios. Y Dios va a responderle. Todos quisiéramos pensar que Dios le va a responder de la misma manera como le respondió anteriormente. Ve, yo los voy a entregar en tus manos. Pero esta ocasión Dios le respondió de una manera muy diferente, aunque la decisión de Dios es que David fuese a la batalla. Pero no en el momento, no en el deseo, no en la intención de David, sino como Dios lo había planteado. Y Dios le dijo estas palabras en el versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dios iba a responderle a David, y de hecho le respondió, pero no de la manera en que David lo esperaba. Y me ha cautivado mucho este pasaje, porque veo cómo Dios responde a nuestras oraciones, pero no siempre va a responder como nosotros deseamos. No tendría nada de malo que David hubiese esperado que Dios respondiera de la misma forma, pero Dios no respondió de la misma manera. Pareciera que fuese algo muy extraño en la forma en la que Dios respondió, pero no. Así son los métodos de Dios. Y así es como Dios se mueve, y así es como nosotros debemos estar siempre pendientes cuando oramos a Dios en busca de su voluntad para X o Y cosa. Que vamos a tomar una decisión y consultamos a Dios, debemos estar conscientes que Dios va a respondernos de una manera que ni siquiera nos imaginamos. O tal vez Dios nos va a decir no, o tal vez Dios nos va a decir sí, o tal vez Dios nos va a decir está bien, pero no es el momento ahora. De tal manera que cuando hablamos de la voluntad de Dios, los teólogos han tratado de clasificarla de diferentes formas. La han conceptuado de diferentes maneras. Por lo menos hay tres grandes conceptos aplicados a la voluntad de Dios. Por ejemplo, los teólogos hablan de la voluntad de Dios que pudiéramos decir general. La voluntad de Dios general es aquella que involucra a todos los seres humanos. Por ejemplo, Dios desea que todos los hombres sean salvos, porque su deseo es que nadie se pierda. Dios no desea la muerte del impío, dice la palabra de Dios. Y cuando Dios, a través del Espíritu Santo, guía a Pablo a escribir la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ese gran Dios. Esa es voluntad general de Dios. O aquello que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre injustos y justos, o justos e injustos. Esa es voluntad general de Dios. Entonces los teólogos hablan de una voluntad general y realmente la hay. Pero también hablan de la voluntad
permisiva de Dios. Y esta es aquella que tiene que ver con todo lo que sucede en el mundo o en la vida de sus hijos, que a veces nos hace preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto o lo otro? ¿Por qué Dios deja que este vaya por este camino y este vaya por este otro camino? ¿Por qué suceden tantas catástrofes en el mundo? En realidad, cuando uno ve la palabra de Dios, puede uno darse cuenta de toda la maldad del hombre. La misma palabra de Dios dice que Él permite que el hombre ande en su propio camino. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32 nos muestran con toda claridad que Dios se manifestó al hombre, pero el hombre simplemente no quiso nada con él. Dice la palabra del Señor que su necio corazón se entenebreció y no quisieron nada con Dios. Lo sacaron de su vida. Y de tal forma que la palabra de Dios dice que Dios los entregó a sus pasiones. No es que Dios los haya agarrado por el cabello y les haya dicho, pues ahora hagan lo que, sino lo que la palabra de Dios nos muestra es que Dios dejó al hombre caminar sus propios caminos. Esos caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su final es camino de muerte. Y el hombre comenzó a hacer cosas aberrantes delante de Dios. Comenzó, dice la palabra de Dios, a cometer todo acto de injusticia y todo acto de inmoralidad, cambiando el uso natural en el ser humano. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios los dejó caminar su propio camino. Dios, de alguna manera, no es que cierre sus ojos, sino simplemente en su voluntad deja la libertad al hombre decidir lo que él quiere hacer. O a veces Dios permite que haya sufrimiento en este mundo. Por ejemplo, en nuestra vida, cuando viene alguna prueba y nosotros entendemos que Dios desea fortalecer nuestra fe, desea mostrarnos su propósito para nuestra vida, o desea hacernos volver a su camino. Pero hay cosas que suceden que son provocadas por el propio hombre. Por ejemplo, el hombre creyó simplificar la vida con los productos plásticos. Hoy el reclamo mundial es que los productos plásticos han hecho un enorme problema o han causado un enorme problema en la misma naturaleza. Y ya no simplifica la vida, sino la ha complicado. No solo para el ser humano, sino para los animales y para la propia naturaleza. De tal manera que cuando suceden cosas, se habla de la voluntad permisiva de Dios. Pero también los teólogos hablan de la voluntad directiva o específica de Dios. Esto tiene que ver con aquello que espera que sus hijos hagan. Por ejemplo, Dios desea que practiquemos la santidad. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender que es Dios quien específicamente está tratando de dirigir nuestras vidas para hacer todo aquello que es del agrado de Él. Incluso también esa misma carta, un poquito más adelante en el capítulo 5, versículo 18, dice de esta manera: dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De tal manera que la voluntad específica o directiva de Dios es que seamos siempre creyentes agradecidos con Él. Y así podemos ver cómo los teólogos han conceptuado la voluntad de Dios. En la voluntad general, en la voluntad específica,
o en la voluntad permisiva. Pero yo quiero llevarles hoy al capítulo 12 en el libro a los Romanos. Y quiero tomar el versículo 2. Y el versículo 2 dice de esta manera, Romanos 12, 2. Busquen allí, por favor, en sus Biblias. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. De tal manera que los creyentes somos exhortados a un cambio en nuestra manera de pensar para llegar a conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios para la vida mía y la vida de usted precisa de un cambio radical en nuestro pensamiento. Un cambio que puede ser solamente generado por el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos hacer para poder comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida? Bueno, el texto muy claramente señala, creo, dos ideas muy puntuales, que yo le llamaría a la primera, la renuncia a algo concreto, algo específico. Dice el pasaje, no os conforméis a este siglo. En los primeros capítulos de este libro a los Romanos, Pablo ha venido hablando que todos los seres humanos somos pecadores. Sin excepción, todos los seres humanos somos pecadores. No hay un hombre en el mundo, dice Pablo, que sea justo. No hay uno solo, dice la palabra de Dios. Ha hablado también de la justificación por la fe en cuanto a la salvación del hombre. Y ha hablado que el pecado no debe reinar en la vida del creyente. Pero en este pasaje, a partir de aquí parece el parteaguas, porque Pablo les va a empezar a hablar o empieza a hablar de la vida práctica. Y entonces Pablo dice que debe haber una entrega plena a Dios. En el versículo 1, pero para que haya una entrega plena a Dios, debe haber algo o un cambio en nosotros. Y es renunciar a algo concreto, renunciar a un estilo de vida, diríamos de manera puntual, porque dice, no os conforméis a este siglo. Es indudable que todo el problema radica en la persona, en el hombre. En este caso, a los creyentes a quienes se les está escribiendo. El verbo conformar, que utiliza la palabra de Dios aquí, tiene el significado de ser formado o ser amoldado a algo. No sé, se me viene a la mente cuando en la vida de pueblerina, a quienes venimos de un pueblo pequeño, las señoras que tenían su refrigerador hacían las paletas o las gelatinas y usaban moldes como de tipo de aluminio, de flores, de hongos, cuadradas, de muchas formas. Metían allí el ingrediente y el producto tomaba la forma. A eso se refiere Pablo cuando dice no os conforméis, es decir, no amoldarnos a algo. Y en este caso al estilo de vida que el mundo ofrece a los hombres, de los cuales no estamos, o de lo cual nosotros los creyentes no estamos exentos. De tal manera que lo que Pablo está diciendo aquí de una manera parafraseada sería, no permitas que un estilo de vida contrario a Dios te presione o te atrape en su molde. Esta idea tiene que ver con no dejarnos amoldar a la apariencia y a la forma de este mundo. Por eso la exhortación es radical. No os conforméis a este siglo, que no solamente habla de la renuncia a un estilo de vida, sino a la renuncia a la fuente de ese estilo de vida, que es este siglo.
o este mundo. La palabra aión, que es donde se deriva la palabra siglo, traducido como mundo, no se refiere al globo terráqueo, sino se refiere a todas las prácticas pecaminosas tan arraigadas en este mundo. Prácticas que no solamente deshonran a Dios, sino que incluso deshonran a las mismas personas. A ese tipo de estilo de vida Pablo se refiere. Por lo tanto, Pablo está haciendo un llamado a renunciar a todo aquello que se opone a la obediencia a las Escrituras y a nuestra comunión con Dios. A esta forma de actitudes del mundo que no es propia para el creyente, poniéndolo en terreno práctico, en un terreno donde podamos entender qué tan fácil es en ocasiones que el creyente se deje atrapar o se deje amoldar al ritmo de este mundo. Por ejemplo, pequeñas dosis de mentira para poder salir del paso de alguna responsabilidad. Como aquel coloquial ejemplo que se pone cuando alguien llega a casa tocando y sale el niño y la mamá le dice, dile que no estoy. Y el niño inocentemente va y le dice a quien busca, dice mi mamá que no está. Pequeñas dosis de mentira. A veces el creyente se acostumbra a eso, como que es algo normal, algo natural, pero eso es contrario a lo que Dios dice en su palabra. A eso es lo que Pablo dice, no os conforméis a este mundo. O tal vez pequeñas dosis de lenguaje grosero de este mundo. Por ejemplo, no voy a decir yo un ejemplo grosero. No, por ejemplo, cuando se trata de insultar a alguien, o cuando se trata de mostrar el coraje a alguien, se usan palabras soeces, palabras burdas, palabras vulgares de boca de los creyentes. Pablo dice, ese estilo de vida para los creyentes no es conveniente. O cuando nos dejamos atrapar por las filosofías humanistas, el fin justifica los medios, pudiéramos llegar a pensar. O atractivos pecaminosos. Por eso Pablo puntualiza, no os conforméis a este siglo. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra apariencia física, nuestro arreglo personal debe ser completamente distinto a los que no son creyentes. No quiere decir que vamos a andar todo el tiempo de corbata y saco. No me refiero a eso, sino a la manera en la que podamos honrar al Dios que nos ama, a Dios que nos ve, a Dios que tiene tanta misericordia. Lo medio hablo porque no lo conozco completamente. Pero siendo tan rico nuestro idioma, a veces nosotros mismos, yo hablo porque no lo conozco completamente. Pero siendo tan rico nuestro idioma, a veces nosotros mismos lo decimos. Pero siendo tan rico nuestro idioma, a veces nosotros mismos lo distorsionamos más y más y más. Por ejemplo, hoy con tanta tecnología y con tantos medios en las redes sociales, constantemente se está poniendo mensajes o estamos mandando mensajes o poniendo reflexiones. O a veces recibimos el mensaje de alguien y para ahorrarnos palabras solo ponemos DTV. Entendemos lo que queremos decir. Dios te bendiga. Pero estamos cortando nuestro lenguaje, nuestro idioma. Y aunque nuestro idioma tiene abreviaturas, esta no es una abreviatura. Y aunque tiene laconismos que pueden decir algo, este no es un laconismo. Si a ese DTV le pusiéramos Dios te bendiga con todas sus letras, y aparte de eso lo encerráramos en signos de admiración, esto sería más relevante porque comunica el deseo que yo tengo para lo que deseo que le suceda a la otra persona, porque le comunico que
no solamente estoy agradecido por el mensaje que me ha mandado, sino que estoy pidiéndole o estoy diciendo que Dios también lo colme a él de bendiciones. El problema es que tomamos las filosofías de este mundo y nos vamos amoldando paso a paso. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. La inmoralidad sexual, la inmoralidad en todos sus ámbitos, a veces atrapan la mente del creyente. Y de estas cosas es las que debemos huir. Si queremos realmente conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces tenemos que renunciar a aquello que puede estorbarnos en poder conocer esa voluntad de Dios. No tenemos que mentir para lograr algo. No tenemos que robar para poder tener algo. No tenemos que delinquir para poder ser una cierta persona. No. Solo tenemos que dejarnos guiar por Dios y hacer lo que Él nos pide en su palabra. Pero también no solamente está la renuncia a algo concreto. La segunda idea que Pablo transmite en este versículo es la transformación a algo concreto. Dice allí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto me hace pensar que implica una decisión muy personal. Sino transformaos. Tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra persona. Nosotros podemos llegar al pensamiento de que somos seres falibles y que es imposible una transformación como la que se pide aquí, porque somos imperfectos. Pero la Biblia dice, transformaos de forma imperativa. Y este verbo implica el ser cambiado, el ser modificado. ¿Y saben una cosa? La palabra griega que se usa allí es la palabra metamorfosis. Palabra que se usa para el desarrollo o el cambio estructural que tienen las orugas hasta convertirse en mariposas. Habla entonces de un cambio radical. Y es cierto que somos imperfectos, es cierto que somos falibles. Sin embargo, esa transformación solo puede ser posible, hermanos, por el poder de Dios, por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Como el mundo dice, o como el mundo piensa. Pero ¿qué piensas también tú de la consagración a Dios? Como el mundo dice, o como el mundo piensa. Pero ¿qué piensas también tú de la consagración a Dios? Como el mundo dice, o como el mundo piensa. Pero ¿qué piensas también tú de la consagración a Dios? Como el mundo dice, o como el mundo piensa. Pero ¿qué piensas también tú de la consagración a Dios? Como el mundo dice, o como el mundo piensa. Pero ¿qué piensas también tú de la consagración a Dios? O como el mundo piensa. Pero ¿qué piensas también tú de la consagración a Dios? Muchos llegan a pensar que somos exagerados. Muchos llegan a pensar que no tenemos que ser tan estrictos, tan legalistas, dirían otros. ¿O qué piensas tú, por ejemplo, aunque hoy no podemos hacerlo, esperamos que pronto, de congregarte, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Pero no solamente congregarte, sino congregarte puntual. Bueno, pues es que el sábado es el día radical. ¿Por dónde empezar esa transformación? ¿Será que acaso tenemos que dejar ciertas prácticas radical? ¿Por dónde empezar esa transformación? ¿Será que acaso tenemos que dejar ciertas prácticas o actividad radical? ¿Por dónde empezar esa transformación? ¿Será que acaso tenemos que dejar ciertas prácticas o actividades? ¿Tenemos que dejar ciertas prácticas o actividades? Desde luego que sí.
Pero estas no podrán efectuarse según lo que la palabra de Dios nos dice, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con la mente, tiene que ver con ese cambio de pensamiento, tiene que ver con nuestra mente. Esto nos habla de adaptar nuestro pensamiento y nuestra visión moral y espiritual a la mente de Dios. Nos habla de dejarnos transformar por el poder del Espíritu Santo, porque no podemos nosotros solos. Porque Él es el único que hace posible un cambio en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de actuar. La Biblia dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, es decir, de lo más interno del ser humano salen los malos pensamientos. Pero la Escritura también dice, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dado que el hombre natural no lo tiene. El hombre que ha creído en Cristo tiene la presencia del Espíritu Santo, el cual lo guía para pensar como piensa el Señor, lo guía para actuar como actúa el Señor. La mente juega un papel importante en el ser humano. Lo que el hombre piensa a veces, eso quiere ser. Era ya por el año de 1990 o 92. Había un jovencito muy pequeño en aquel entonces que era un fan del Superman, del personaje ficticio tan popular, Superman. Y este niño se creía Superman, una altura de 3 metros y medio aproximadamente. Se puso una altura de 3 metros y medio aproximadamente. Se puso una de 3 metros y medio aproximadamente. Se puso una capa de Superman y se aventó al vacío. Gracias a Dios, él estuvo bien después, aunque sufrió varias fracturas. Pero así es el ser humano. Cuando se le presenta o se le pone algo en su mente, cuando no deja cambiar su modo de pensar, jamás podrá cambiar su modo de actuar. Y Pablo le dice a los creyentes en Roma, y nos dice a nosotros, que tiene que haber una renovación en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar. La mente del creyente debe llegar a estar saturada de la palabra de Dios, de modo que pueda ver, que pueda pensar y que pueda sentir como Dios ve, como Dios piensa y como Dios siente. Pero además debe desear que sea Dios el que lo transforme en su manera de pensar, a través del poder del Espíritu Santo. El creyente que está siendo renovado, hermanos, cada día puede estar comprobando o examinando, como se traduce esta palabra, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque dice allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Traducido literalmente, dijera, la voluntad buena y agradable y perfecta. Es buena porque es el bien para el hombre, en toda su naturaleza. De esta voluntad siempre va a traer bien para el hombre. Es agradable porque es grata, es placentera, se puede disfrutar. Y es perfecta porque cumple todo el propósito que Dios tiene para la vida de sus hijos.
Pero para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, necesitamos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar. Que nuestros pensamientos puedan ser ajustados a los pensamientos de Dios. No hay otra forma. Las dos ideas que presenta Pablo aquí son claras. Tiene que haber una renuncia a algo concreto, a no amoldarnos al estilo de vida de este mundo y a dejar que haya una transformación en nuestro pensamiento. El Salmo 139, que me gusta citarlo mucho por lo que enseña, describe lo que había en el pensamiento del rey David, a quien se le atribuye este salmo, y a la conclusión que él llegó. Él había reconocido que Dios lo había formado, que Dios había entretejido cada parte de su cuerpo y que por lo tanto Dios lo conocía completamente y perfectamente. Pero había un problema en la vida de David, porque él no estaba hablando de la omnisciencia, ni de la omnipotencia, ni de la omnipresencia de Dios, aunque están inmersas en ese pasaje. Él estaba hablando de una lucha que tenía interna en su propio ser. Pues los versículos 21 y 22 del capítulo 39 del libro de los Salmos dice estas palabras: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. La lucha en David no estaba en el hecho de reconocer que Dios lo había formado y que no podía huir de la presencia de Dios jamás. No estaba la lucha ahí, no estaba la lucha en el hecho de reclamarle a Dios porque lo había formado tal y como él era. La lucha de David estaba en lo que él pensaba de aquellos que no seguían a Dios, a los cuales él decía, yo los aborrezco. Por eso cuando él termina o concluye este salmo, en el versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y concluye, y guíame en el camino eterno. Hermanos, para conocer la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, necesitamos hacer lo que hizo David. Necesitamos decirle a Dios dónde está nuestro problema. El por qué a veces no podemos discernir la voluntad de Dios, simplemente porque no pensamos igual que Él, porque no vemos igual que Él, porque no deseamos actuar como Él quiere que actuemos. Y podemos ver aquí a David hacer dos cosas. No tenía una varita mágica, no. En los dos eventos que he citado, en aquel que él pelea contra los filisteos y en este, del Salmo 139, él ora a Dios en busca de su voluntad. Pero en este particularmente le declara a Dios dónde está su problema. Mi problema, dice David, está en lo que yo estoy pensando de los otros. Por eso la palabra de Dios es puntual cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si tuviéramos que orar por algo, hermanos, en esta noche, yo creo que este es un buen motivo. Pedirle a Dios
que cuando busquemos su voluntad para cualquier decisión que tengamos que tomar, para cualquier camino que tengamos que caminar, le pidamos a Él que trabaje en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para aceptar aquello que Él nos dé. Y para que aquello que Él nos dé podamos ver que eso es bueno, que eso es agradable y que cumple perfectamente el propósito de Dios para nuestra vida. Yo sé que tanto usted como yo luchamos cuando se trata de buscar la voluntad de Dios para algo. Pero creo yo que debe ser un buen motivo de oración siempre que el Señor nos ayude a discernir su buena voluntad, su agradable voluntad y su perfecta voluntad. Que nuestros pensamientos puedan amoldarse a los pensamientos de Dios y no a los pensamientos de este mundo. Yo quiero invitarles a orar allí en sus hogares y pedirle a Dios que nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar, Señor. Tú nos conoces a cada uno. Sabes quiénes somos, sabes lo que necesitamos. Y también sabes, Señor, cuánto luchamos cuando expresamos que necesitamos conocer tu voluntad. Porque nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se tratan de amoldar a nuestra naturaleza. Y quisiéramos que tú nos dieras, Señor, lo que nosotros deseamos. Pero yo quiero pedirte, Señor, como seguramente mis hermanos estarán también conscientes de pedirte, que cuando eso sucede en nuestra vida, que necesitamos discernir tu voluntad, tú trabajes en nuestros pensamientos, para que cuando tú nos des lo que tú desees darnos, en lo que te estamos pidiendo, podamos ver que eso es bueno, que eso es agradable y que eso es perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor. Sin ti no podemos hacerlo. La única manera de poder comprobar tu voluntad es que tú nos ayudes a cambiar nuestros pensamientos, a pensar como tú piensas, Señor, a moldarnos a tu palabra. Yo pongo en tus manos la vida de mis hermanos y que en esta noche, como en todas las noches de nuestra vida, nuestra oración sea exactamente esa. Y como el rey David dijo, examínanos, oh Dios. Pruébanos y ve si hay en nosotros camino de maldad y guíanos por el camino eterno. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos.